¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué fue lo que pasó en la última cena? En la última cena, en la primera comunión de los apóstoles, en la primera misa que se celebró. ¿Por qué Judas se suicida? ¿Por qué Judas? ¿Por qué el diablo entra en Judas? Vamos a estudiar un poquito la Biblia. Y les digo, vamos a estudiar un poquito la Biblia porque me refiero a que a veces, por ejemplo, ahorita yo también voy a aprender de esto, ¿verdad? Quise estudiar un poquito la Biblia y quiero compartir con ustedes estos pasajes, estos versículos que voy a leer con ustedes, los quise compartir para que así pues aprendo yo y aprenden también ustedes, ¿verdad? Los que vean este video, yo sé que son pocas personas las que lo van a ver, pero pues me da igual, ¿verdad? Si una sola persona lo ve, o dos o tres personas lo ven, y entienden de algo de aquí o aprenden algo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de ir al comienzo. Mateo, Lucas y Marcos nos dicen exactamente el momento en que Jesucristo parte el pan y se los da a cada uno. Juan no lo explica, más bien nos da una explicación muy larga en el capítulo 6 y en el capítulo 13. En el capítulo 13, en el versículo 2, hacen la cena. Dice el versículo 2, dice: hicieron la cena y el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el proyecto de entregar a Jesús. Ven aquí cómo este hombre es poseído por el diablo. Eso es lo que podemos entender aquí, que es poseído por el diablo, porque en el versículo 27 nos va a decir que el diablo entró en Judas. Pero quería primero leerles el versículo 2 para entender un poco. Dice, no lo voy a leer todo el capítulo, voy a leer solamente algunos versículos. Dice, el versículo 6 dice, a ver, ay. Resulta de que Jesús les va a lavar los pies a los apóstoles en esa cena, antes de la primera comunión, antes de que los apóstoles hagan su primera comunión, antes de comenzar la misa, la primera misa, la última cena, como ustedes le quieran llamar. Jesús les lava los pies a los apóstoles. Y cuando llegue el turno con Pedro, en el versículo 6, vean lo que dice. Cuando llegó el turno a Simón Pedro, le dijo, ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? 7. Jesús le contestó, tú no puedes comprender ahora lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Versículo 8, Pedro le dijo, a mí nunca me lavarás los pies. Jesús respondió, si no te lavo, no podrás compartir conmigo. Escuchen aquí este punto. Jesucristo le está diciendo que para que Él pueda compartir en esa primera comunión, tiene que estar limpio, tiene que lavarle los pies. Lavarle los pies es un signo de limpieza, de pureza. Dice el versículo 9, entonces Pedro le dijo, Señor, si es así, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Y escuchen lo que dice Jesús en el versículo 10, después de que Pedro le dice esto, Señor, si es así, entonces no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Ve lo que dice. Jesús le respondió, esto no es necesario para el que se ha bañado, pues está del todo limpio. Ustedes están limpios. Escuchen, ustedes están limpios. Dice, aunque no todos, o sea, dice, ustedes están limpios, pero aunque no todos. O sea, ¿qué significa? Que había uno que no estaba limpio. ¿Que no estaba limpio de qué? Que no estaba limpio de pecado, que en su corazón había algo. Ahí estaba el proyecto de entregar a Jesús, de venderlo por 30 monedas.
Vean lo que dice el versículo 11, dice, Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Había uno de entre los 12 que no estaba limpio. Y aquí vean lo que sigue. No, como les dije, no lo voy a leer todo el pasaje, solamente voy a leer algunos versículos para entender. Dice, voy a leer el 25. El versículo 25, 26 y 27 son los más interesantes, los que yo quiero que ustedes pongan atención. Pero para poder entender, voy a leer el contexto que está desde el 21. Dice, pues después de decir estas cosas, Jesús se conmovió y dijo con toda claridad, escuchen, Jesús se conmovió, se puso triste y dijo con toda claridad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Versículo 23. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús más amaba, estaba recostado junto a él en la mesa. Ese era Juan. Simón Pedro le hizo señas para que preguntara a Jesús de quién hablaba. Y vean de aquí del versículo 25. El discípulo se inclinó sobre el pecho de Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? 26. Jesús le contestó, voy a mojar un poco de pan, al que se lo dé, ese es. Jesús quería que los apóstoles supieran quién era, pero los apóstoles en ese momento no comprendieron nada. Dice, al que se lo dé, ese es. Mojó un poco de pan en la salsa y se lo pasó a Judas el Iscariote, hijo de Simón. Y vean aquel versículo 27. Este es el que a mí más me llama la atención. Y eso es lo que yo les decía anteriormente cuando comencé a decirles que Judas Iscariote fue poseído por el diablo. Fue poseído se posesionó de él el diablo. Dice, cuando Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús se dio cuenta de que el diablo entró en ese momento al corazón de Judas. Y aquí en este punto es donde yo quiero que nosotros entiendamos esto. Es bien importante que nosotros entiendamos esto, de que cuando nosotros comulgamos en pecado, eso es lo que sucede. Judas no se había arrepentido. Judas tenía en su corazón y en su mente el proyecto de vender a Cristo. Y ese era uno de los pecados más graves, o sea, es uno de los pecados que vean cómo ha sucedido esto. La humanidad completa, sin excepción de alguno que sepa leer o que haya escuchado de Jesús, sabe de ese pecado que cometió Judas, de haber entregado a Jesús. Ahora, nosotros aquí podemos entender, bueno, y si Judas se hubiera arrepentido y hubiera ido a pedirle perdón a Jesús, ¿Jesús lo hubiera perdonado? Sí, lo hubiera perdonado. Simón también cometió una falta gravísima esa misma noche. Pedro lo negó 3 veces y hasta lo maldijo. Vean lo que dice en ese mismo capítulo, en el versículo 36, dice, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? O sea, Jesús les dice, pues que lo van a agarrar y que lo van a crucificar y ya se va a ir. Y entonces Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Escuchen lo que Pedro le está diciendo aquí. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti, ¿por qué no puedo ir contigo? Versículo 38, Jesús le respondió. Vean lo que Jesús le responde cuando Pedro le dice todo esto con tanta seguridad, con tanto, o sea, yo me imagino que Pedro estaba en un momento de euforia, de que Pedro se sentía pues seguro de lo que estaba diciendo. Y vean lo que le contesta Jesús. A veces nos sentimos así, no, Señor, yo estoy dispuesto a lo que sea, pero cuando vienen las pruebas,
Cuando vienen las pruebas es cuando se pone buena la cosa, dice Jesús, dice, el versículo 38 dice, Jesús respondió, ¿tú darás la vida por mí, Pedro? ¿Tú darás la vida por mí, Pedro? En verdad te digo, aún antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Ahora quiero que vayamos a Mateo 27, 13 en adelante, para que vean que Judas se arrepintió. Judas reconoció su pecado, pero no fue a la misericordia de Dios, no fue a reconciliarse con Cristo. Si Judas, después de haber sentido ese remordimiento, ese arrepentimiento y ese reconocer su pecado, hubiera ido con Cristo, Cristo lo hubiera perdonado. Pero él, como el diablo se había posesionado de él, no le permitió eso. Y así hay mucha gente que no quiere, que se arrepiente y todo, y nomás hasta allí llega, pero no va a la misericordia de Dios. Nos hace falta eso. Vean lo que pasa en el versículo 3 de Mateo 27. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento. Y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes y a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. ¿Por qué las regresó? ¿Por qué se las tiró? ¿Por qué se las dio otra vez? Porque se había arrepentido, porque se dio cuenta de que había mandado a la muerte a un inocente. Y aparte se dio cuenta de a quién había mandado a la muerte. Dice el versículo 4, diciéndoles, he pecado entregando a la muerte a un inocente. Vean lo que dice el versículo 4. Este hombre se arrepintió, reconoció su pecado, lloró su pecado. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Por qué fue y se suicidó? Vean la diferencia del pecado de Pedro y el pecado de Judas. O sea, más simplemente casi son igual. No tienen mucha diferencia. Pero ¿cuál fue la diferencia de entre Pedro y Judas? Que Judas no fue a la misericordia de Dios y Pedro sí fue. Pedro también se arrepintió. Vean lo que, voy a terminar el versículo 4, dice, diciéndoles, he pecado entregando a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa eso a nosotros? Es tu problema, es asunto tuyo. Entonces, vean lo que dice el 5, entonces él lanzando las monedas, dándose las monedas, lanzándoselas, porque estaba arrepentido, lanzándole las monedas en el templo, fue a ahorcarse, fue a suicidarse. Ahora vean lo que pasa con Pedro. Vean lo que pasa con Pedro. Pedro, después de haber dicho que él estaba dispuesto a dar la vida por él, que él iba hasta el fin del mundo si era posible por Jesús, o sea, dispuesto a todo. Vean y que Jesús le dice, tú, Pedro, dar la vida por mí, yo te aseguro que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Vean lo que pasa en Mateo 26, 69 en adelante. Dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio, o sea, después de que Jesucristo ya lo habían apresado, ya estaba por allá. Entonces Pedro iba siguiéndolo, pero de lejos, no se acercaba. ¿Por qué? Por miedo. Vean lo que dice. Mientras tanto, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y acercándose una muchachita de la casa le dijo, tú también seguías a Jesús de Galilea. Pedro lo negó delante de todos, diciendo, no entiendo lo que estás diciendo, no sé de qué me hablas.
Versículo 71. Y como Pedro se dirigía hacia la salida, lo vieron otra vez lo vio otra sirvienta que le dijo a los presentes: este estaba con Jesús de Nazaret. Vean lo que dice Pedro. No era ni para que dijera eso, simplemente se había podido quedar callado. ¿Para qué decía esto? Dice Pedro en el 72, dice: Pedro negó por segunda vez, jurando no conocer a ese hombre. Segunda negación. Y vean lo que dice en el versículo 73, otra vez dice: poco después se le acercaron los que estaban ahí y le dijeron: no puedes negar que tú eres uno de los galileos, se nota en tu modo de hablar. El 74, escuchen lo que Pedro hace aquí. Pedro aquí comete una grave falta al decir estas cosas. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar no conocer a ese hombre, y al momento el gallo cantó. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Pues claro, es un poco diferente, porque pues Judas Judas vendió a Cristo, lo vendió por 30 monedas, hubo dinero de por medio. Pero Pedro también, ¿qué hizo? Simplemente cuando decían: tú eres andabas con él, Pedro había podido quedarse callado, no decir nada. Mis sacerdotes, ¿saben qué cosa nos decían? Hay que callar cuando hay que callar, y hay que hablar cuando hay que hablar. Hay que aprender a callar cuando hay que callar, y hay que aprender a hablar cuando hay que hablar. Pedro aquí se había podido quedar callado, no decir nada. Simplemente calladito, como dice el dicho: calladito te ves más bonito. Y Pedro no hubiera cometido esa falta tan grave que cometió al negarlo 3 veces. Pero vean, aquí en Juan 21, 15 y 17, rectificando lo que Pedro había hecho, lo que le había dicho. O sea, antes de esto, vean aquí la diferencia. Los dos cometieron un pecado grave, pero Judas va y se suicida. Pedro no. Esta es la diferencia de Pedro, que Pedro no fue a suicidarse. Pedro buscó la misericordia de Dios, y Pedro sabía que la misericordia de Dios lo podía alcanzar. Vean lo que dice el capítulo 21, versículo 15 en adelante. Dice: de aquí ya Jesús ya había resucitado. Ya para ese tiempo, para este momento, Jesús ya había resucitado, y se les apareció en el lago. O sea, Pedro y Santiago y los demás apóstoles andaban pescando por allá, y se les aparece Jesús en la orilla, y les dice que si tienen pan, que si tienen algo de comida. Y entonces le dice: no, Señor, no hemos pescado nada. Y les dice: echen las redes a un lado de la barca, y sacan 153 pescados grandes. Y les dice, y cuando sacan todos esos pescados, por lo que les dijo este hombre que estaba en la orilla del mar, que no lo reconocían aún, sacan todos esos pescados. Y entonces uno de los apóstoles le dice a Pedro: es el Señor. Y cuando dice es el Señor, Pedro se lanza al agua, se baja de la barca y se va a donde está Jesús. ¿Por qué creen que se va donde está Jesús? Porque Pedro no le huyó a Jesús, no le huyó a la misericordia de Dios. Él fue a la misericordia de Dios, y Judas no. Entonces allí comen y lo reconocen, pero no le quieren preguntar: oye, ¿quién eres tú? Ni nada, sino que simplemente lo reconocen y no le dicen a nadie. Entonces, después de comer, vean lo que les dice Jesús a Pedro. Dice: después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo: apacienta mis corderos. Vean, le está dando una orden. Después de que lo traicionó, después de que lo negó 3 veces, le está pidiendo, o sea, le está preguntando lo negó 3 veces. Ahora Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor. Ok, pues entonces apacienta mis corderos. ¿Se acuerdan el mandamiento que dice? O lo que dice Jesús: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Por eso Jesús le pregunta a Pedro 3 veces: ¿me amas? Dice:
El versículo 16 dice, le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Para este momento Pedro ya sabía que era Jesús, porque le está diciendo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Otra vez no le está diciendo, Pedro, ¿quieres cuidar mis ovejas? No, le está dando una orden. Versículo 17, insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Se dan cuenta? Pedro lo niega 3 veces y Jesús esas 3 veces como rectificando, o sea que Pedro le está diciendo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Allí pasó algo, allí pasó